cayó el precio del petróleo. Cosas como esas las solemos escuchar en las noticias, leemos en internet sobre este tipo de cosas. Y hay que preguntarse por qué es tan importante el petróleo hoy en día, siendo que no es la mejor fuente de energía, es la que más contamina, es súper cara, se está acabando. Entonces, ¿por qué sigue siendo tan importante y tan relevante? Tiene que ver mucho con una de las propiedades del carbono, ya que tiene la capacidad de almacenar mucha energía. Pero ya les voy a explicar un poco sobre eso. Primero veamos un poco la realidad a nivel mundial sobre el petróleo, que es súper importante. Tiene un potencial económico que fue impuesto básicamente por Estados Unidos e Inglaterra en su momento. En la actualidad vamos a encontrar que aún existen grandes depósitos de petróleo en el mundo, sobre todo en África, en Oriente Medio y en Venezuela. Venezuela es, como en temas de territorio, uno de los lugares en los que más queda petróleo porque se ha extraído muy poco. O sea, en comparación a las otras grandes reservas que habían, por ejemplo en Rusia, que aún es bastante lo que queda de petróleo en esos lugares, pero es mucho menor de lo que encontramos aquí mismo en Sudamérica. Pero bueno, como les decía, si bien el petróleo no es el mejor combustible, es quizás el más importante. Y esto se debe a la presión económica que ejercieron países como Estados Unidos e Inglaterra. Después se fueron sumando otros como Canadá, Australia, Alemania, Francia. Y todo esto porque, primero, porque ya tenían colonias en países en los cuales se fue encontrando petróleo. Y esto les daba como la excusa de seguir como conquistando otros países, pero por un modelo más mercantilista. No eran como los antiguos imperios que eran solamente por guerra y iban conquistando terreno, sino que eran como cosas más diplomáticas y una que otra guerra, o sea, cosas que todavía existen hasta el día de hoy. Y los monopolios en Estados Unidos, bueno, todo un tema eso. Pero ¿por qué el petróleo? Bueno, entonces, para entender por qué el petróleo, hay que ver los otros combustibles fósiles primero. El más utilizado antiguamente y que hasta el día de hoy se utiliza mucho es el carbón mineral. Hasta hace muy poco tiempo acá en Chile se extraía mucho carbón mineral. Aún se extrae, pero el uso ha disminuido bastante. Se utilizaba mucho este carbón como fuente de energía en los hogares, como para calentar los braseros, que es donde la gente cocinaba. Bueno, todavía en el sur de Chile existe eso. No sé si acá en el norte no lo he visto. Pero que se utilizaba carbón porque liberaba mucha energía de manera lenta y controlada. Esa era la gran ventaja que tenía el carbón mineral. Y todo esto funcionó súper bien desde mediados de 1800 hasta entrado 1900, muy en paralelo a la extracción del salitre aquí en el norte. En el sur se extraía carbón y en el norte se extraía salitre. Y esas eran las principales motores económicos de Chile. Pero comenzó esta como guerra por el petróleo, y como Estados Unidos era mucho más poderoso que Chile y otros países que extraían carbón, entonces se sobrepuso mucho más las máquinas que funcionaban en base al petróleo que aquellas que funcionaban en base al carbón. Recordemos entonces que el carbón, por sus propiedades químicas, almacena mucha energía y esta energía la libera lentamente. Otro combustible que también se fue desarrollando un poquito más tarde, más o menos a mediados de 1900, fue el gas natural, el que usamos prácticamente en todas las cocinas actualmente. Es una fuente de energía mucho más limpia que el carbón y que el petróleo. Ya les voy a explicar por qué más limpia, si al final todos son combustibles y todos hay que quemar. Bueno, el gas natural tiene la particularidad de que no tiene ningún olor, o sea, no es hediondo, pero también es peligroso que haya una fuga de gas y no la podamos percibir. Entonces, para poder percibirla se mezcla con sustancias odorizantes
sustancias que tienen un olor muy fuerte y característico, o sea que no lo vayamos a confundir con otras cosas. Y cuando hablamos de gas natural no nos referimos solamente a una molécula, ya, sino que es una mezcla de moléculas. Por lo general, bueno, aquí tengo una muestra, estas que se utilizan para los camping. Aquí arriba sale la composición. A ver si la enfoca. Ahí sale butano, propano y metano. ¿Ya? Isobutano, propano y mixto. Nada que ver metano. Estos son los hidrocarburos de los que está hecho esta cosa. Y los vamos a extraer principalmente del petróleo, que se fracciona, creo que lo había mencionado antes. Y ese petróleo le podemos extraer estos gases, pero no es la única forma de conseguirlo. También hay depósitos naturales de gas. Y también se puede producir como biogás, sobre todo en basurales y en las plantas de tratamiento de aguas servidas. Ahí se produce metano que se puede transformar en propano o en butano. Y así podemos obtener fuentes de gas casi gratis. Igual hay que consumir recursos para producir ese gas. En los últimos años ha ido como tomando bastante más popularidad el gas natural porque, como les decía, es más limpio. Ya les voy a explicar por qué se considera más limpio. Y se está utilizando como fuente de energía para producir electricidad y también para echar a andar algunos vehículos. Hace ya más o menos una década. Y también tenemos las plantas eléctricas que utilizan gas, que también se han ido popularizando cada vez más. Hace como 10 años existían así como 3 o 4 en todo Chile. Actualmente son como 15. Y muchas de las plantas antiguas eran a carbón. Y se dejaron de utilizar las de carbón y se modificaron para que pudieran usar gas natural, o se desecharon y se construyó una nueva que funcionara a gas. La siguiente fuente de energía que vamos a ver entonces es el petróleo, la más grande, la más importante a nivel económico. A ver, el petróleo, como les dije, no es barato, no es fácil de extraer. De hecho, es mucho más fácil extraer el gas natural que el petróleo. Es mucho más barato el carbón que el petróleo. Contamina mucho menos el gas que el petróleo. Pero por cosas económicas y poderes macroeconómicos se sigue utilizando mucho más como combustible el petróleo. Para empezar, el petróleo igual tiene una ventaja, que es una mezcla muy grande con muchos tipos de hidrocarburos. Entonces vamos a encontrar desde los más sencillos como el metano, CH4, a moléculas súper complejas, como las que les mencioné, la serotonina. Bueno, no encontramos serotonina exactamente, pero cosas parecidas, que tienen anillos, que tienen ramificaciones. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar cosas que son como C8H12O8. Cosas así que son más complejas, son más grandes. Y la gracia de estas moléculas complejas es que las podemos manipular para transformarlas en cosas más sencillas que las podemos utilizar, como el plástico y como los medicamentos que les mencionaba en el video anterior. De hecho, lo más probable es que tú en este momento tengas ropa que está hecha de alguna fibra sintética que viene del petróleo, o el celular que tienes en tu mano, si es que estás viendo esto en un celular, esté hecho con algún plástico que viene del petróleo. Y así casi todos los productos que utilizamos nosotros en la actualidad, los plásticos principalmente, provienen del petróleo. Entonces es una materia prima muy poderosa. Veamos por qué unos son mejores que otros al momento de utilizarse y para el medio ambiente sobre todo. En general vamos a decir que la combustión, o sea el quemar un hidrocarburo, va a producir como desechos o como productos dos gases, que es el CO2 y el H2O, el dióxido de carbono y el agua. Entonces un hidrocarburo puede ser cualquiera, supongamos el etano, H2H6. Este hidrocarburo, al reaccionar con oxígeno, entonces vamos a obtener como resultado de lo que se está quemando dióxido de carbono, agua y la energía que vamos a ver como luz, como calor e incluso como sonido en algunos casos, que el fuego produce algunos sonidos. El problema es que tanto el CO2 como el H2O
son gases de efecto invernadero. Entonces no es muy bueno que los liberemos, porque tiene que haber una cierta cantidad de agua. Aquí literalmente estamos creando agua. Ya esta es agua que antes no estaba en la naturaleza. En algún momento, hace millones de años atrás, hubo una planta, creo que parece, sí, algo parece una palmera. Entonces vamos a suponer que esta palmera prehistórica de hace 1 millón de años atrás absorbía O2, tomaba agua por sus raíces y con la energía del sol formaba compuestos orgánicos, principalmente glucosa. Vamos a dibujar la glucosa como un hidrocarburo, C6H12O6. Esa es la fórmula de la glucosa, por si acaso. Entonces este arbolito se murió, como hacen todos los seres vivos en algún momento, y esa glucosa que se había formado a partir de agua, oxígeno y energía del sol quedó enterrado en forma de glucosa, en forma de compuestos orgánicos. Y pasaron los años, se tapó en tierra, se mezcló con otros seres vivos que se habían muerto al mismo tiempo y formó los hidrocarburos, que es una mezcla de estas moléculas que con el tiempo se van desarmando un poco. O sea, ya no quedan como glucosa, sino que quedan como hidrocarburos. Entonces este hidrocarburo nosotros podemos hacer el proceso inverso, que ahora esta cosa la transformamos en agua, en oxígeno y en energía. ¿Sí? O sea, lo devolvemos como estaba antes, solamente con fuego. El proceso de crear hidrocarburos lo hacen las células entonces con un proceso que se llama fotosíntesis, y el proceso inverso lo podemos hacer nosotros con fuego, tan simple como eso. Entonces cuando hablamos que un combustible es mejor que otro o es más limpio que otro, es porque hay combustibles como en el caso del petróleo o la benzina. No me acuerdo la fórmula de la benzina, así que no la voy a escribir, si me acuerdo la pongo ahí. Pero que no solamente va a estar liberando CO2 y agua y energía, sino que también va a estar liberando otros hidrocarburos. Sí, hidrocarburos principalmente metano, etano, propano, butano. Todos estos que son muy simples, que tienen 1 o 3 o 4 carbonos. Esto va a ocurrir cuando la combustión de partida ocurre con poca presencia de oxígeno. Y aquí el oxígeno es vital para que la combustión sea completa. Esto le decimos una reacción completa. La reacción completa quiere decir que transformamos todo el hidrocarburo en los dos productos, en CO2 y en agua. Si no hay oxígeno, van a quedar trozos de carbono, ¿no es cierto?, del hidrocarburo, sin unirse a oxígeno. Entonces no se va a formar el CO2, no se va a formar más agua y van a quedar algunas cadenas cortas de hidrocarburos. Y esos son los hidrocarburos que son más peligrosos que quedan en la atmósfera. Por ejemplo, cuando nosotros quemamos, prendemos una vela, estuve buscando recién vela y no encontré, así que no puedo mostrarles, pero cuando prendemos una vela, si tienen una vela en la casa pueden hacer el experimento. Pasen una cuchara muy cerca y van a ver que la cuchara se pone negra. Esos son los hidrocarburos o compuestos que se están liberando, que no deberían, que son como los contaminantes. Si yo la pongo un poquito más arriba, se pone también negra, pero como un tono distinto. Ese es el CO2. Y si yo la coloco muy arriba la cuchara y la paso así lentamente, se van a formar gotitas de agua, que es el H2O. Entonces yo puedo ver esos productos de la combustión en una vela. Con una cuchara, solamente yo como que recojo todos esos productos con la cuchara. Y los puedo ver, porque van a quedar ahí pegaditos en la cuchara. Si yo hago lo mismo con la cocina, supongamos que tiene una cocina a gas, en verdad no conozco mucha gente que tenga cocina eléctrica. Si yo hago esto mismo en una cocina a gas y paso una cuchara por la llama de fuego, se va a poner negra también, pero por el CO2. Y es este tono es como que se pone más opaca, no brilla tanto. Eso es como la mancha del CO2.
Y si yo la coloco más arriba, voy a ver que se juntan las gotitas de agua. Si no quieren pasar una cuchara, fíjense que cuando uno pone una olla encima del fuego, se empieza a mojar. Porque la combustión del gas está emanando agua y esa agua se condensa en el borde de la olla. Entonces por eso hablamos de una combustión más eficiente que otras. El gas natural, el gas que usamos en la cocina, o el gas que usamos en los camping, va a generar casi todo su combustión va a ser en CO2 y en agua. Son muy poquitos los gases, o tienen que ser condiciones de muy mala ventilación, por ejemplo, para que queden hidrocarburos simples por ahí volando. Pero cuando yo quemo, por ejemplo, una madera, quemo carbón, quemo petróleo, quemo benzina, sale algo que llamamos comúnmente como hollín. Ese hollín son estos hidrocarburos que por lo general quedan como un polvo. Entonces veamos otro proceso de combustión que también se utilizan moléculas orgánicas, que no necesariamente les decimos hidrocarburos, le decimos carbohidratos. Un carbohidrato es algo muy similar a un hidrocarburo, también está hecho de carbono, hidrógeno, pero el carbohidrato está hecho de oxígeno también. Sí o sí tiene oxígeno. En cambio, un hidrocarburo puede no tener oxígeno. O sea, lo que sí o sí tiene es carbono e hidrógeno. Nosotros, como fuente de energía, utilizamos la comida. O sea, comida es un sinónimo a fuente de energía. Y esa energía proviene de otros seres vivos. Nosotros no comemos nada que nos dé energía que no provenga de un ser vivo. Las pocas cosas que podemos consumir que no vienen de un ser vivo no nos aportan energía. Como el agua, como quizá un suplemento alimenticio. Pero todas las cosas que comemos y que nos entregan energía provienen de algún ser vivo. Ya sean plantas o también animales, ¿no es cierto?, que se comen a las plantas y nosotros finalmente lo que comemos es lo que comió ese animal. Aquí el proceso que nosotros utilizamos para poder ocupar esta energía y poder existir es un proceso que llamamos la respiración celular. Muchas veces utilizamos el concepto de respiración para lo que hacemos con la nariz y los pulmones. El concepto más correcto es ventilación. Y la respiración son reacciones químicas que ocurren dentro de la célula. Esos son, en términos científicos me refiero. En términos coloquiales, respiración. Y la respiración se llama así porque ocurre con gases. Principalmente el oxígeno, ¿cierto?, que se va a juntar con la glucosa de los alimentos, C6H12O6, y va a producir unas moléculas que en verdad son muchas, no las voy a escribir todas, pero se va a formar ATP, ya que el ATP es la molécula de la energía de los seres vivos. Pero esta energía está almacenada en enlaces químicos también. Este proceso de que el oxígeno reacciona con la glucosa le decimos oxidación. La oxidación, creo que todos hemos escuchado hablar o hemos visto la oxidación, por ejemplo, cuando se nos queda un metal al aire libre, quizás húmedo, y eso le decimos oxidación porque se pone de un color naranjo si es que es fierro. Nosotros también podemos oxidar cosas dentro de nuestro cuerpo, que van a ser las moléculas que ocupamos como energía, que es específicamente la glucosa. Las otras moléculas que también tienen energía, otros carbohidratos, nosotros lo transformamos en glucosa con una reacción química también muy simple, utilizando ATP. Y ahí recién vamos a tener la glucosa para que nuestro cuerpo la utilice y forme más ATP, y así podemos seguir respirando y existiendo. Si dejamos de consumir energía, nuestro cuerpo está hecho para que se ocupe nuestro propio cuerpo como alimento. Pero eso en casos muy especiales. Tienen que estar muriéndose de hambre por muchos días como para que su cuerpo empiece a comerse a sí mismo. Eso sería de cómo utilizamos el carbono. Nosotros estamos hechos de carbono principalmente. Todas nuestras moléculas están hechas principalmente de carbono. Y necesitamos el carbono también como fuente de energía para poder subsistir. Así que eso es el módulo 4. Es bastante cortito. Así que nos vemos en el siguiente. Bye bye.